El sol de la tarde ardía sobre la plaza central del pueblo, iluminando los pequeños puestos de comida que se amontonaban alrededor de la fuente principal. Los niños corrían y reían, mientras los turistas tomaban fotos de las fachadas coloridas de las casas. En el rincón más apartado de la plaza, casi siempre a la sombra, doña Rosa, una anciana de 83 años, arreglaba el carrito donde vendía palomitas desde hacía más de 2 décadas. Sus movimientos eran lentos, pero hábiles, cada gesto revelaba la familiaridad con la tarea, una rutina que seguía incansablemente día tras día. Para doña Rosa, ese trabajo era mucho más que una forma de sustento. Era el legado que había construido después de la muerte de su esposo y la partida prematura de su hija, que la dejó sola para criar a Miguel, su único nieto. El carrito de palomitas se había convertido en su compañero de batallas. Era allí, en medio del olor a maíz reventado y el calor constante de la olla, donde encontraba fuerzas para seguir adelante. Sin embargo, su nieto no veía la nobleza de su esfuerzo. Miguel, de 27 años, caminaba rápidamente por la plaza, desviando la mirada de la figura encorvada de su abuela. Su rostro se torcía en una expresión de disgusto, casi de ira, al verla. Para él, la imagen de doña Rosa, siempre con el delantal manchado de mantequilla y las manos arrugadas por el trabajo constante, era motivo de vergüenza. ¿Cómo podía él, joven y ambicioso, asociarse con alguien tan humilde, alguien que vendía palomitas para sobrevivir? Él quería más. Soñaba con una vida de éxito, dinero y respeto. La abuela, en su cabeza, simbolizaba todo lo que él no quería ser. Pasó a su lado sin decir una palabra, fingiendo que no la conocía. El desprecio en sus ojos era evidente, pero doña Rosa, acostumbrada a eso, solo suspiró. Sabía que Miguel evitaba ser visto con ella, y eso le oprimía el corazón. No era la primera vez que la trataba así, y probablemente no sería la última. Pero, a pesar de todo, ella lo amaba. Era su familia, su sangre. Y, para ella, eso era suficiente para seguir adelante. Doña Rosa observaba a Miguel a lo lejos, siempre con una mirada mezclada de tristeza y esperanza. Tal vez algún día él entendería el valor de todo lo que ella hacía por él, todo lo que había sacrificado para que él tuviera una vida mejor. Tal vez algún día él vería que el orgullo que tanto buscaba en el mundo exterior podría encontrarse en el legado humilde, pero honrado, que ella le ofrecía. Miguel, por otro lado, estaba más distante que nunca. Recientemente, se había involucrado con un grupo de amigos que frecuentaban bares y fiestas hasta tarde, ostentando ropa cara y autos de lujo. Para Miguel, ese era el camino hacia el éxito que tanto anhelaba. Miraba a doña Rosa y sentía vergüenza. ¿Por qué no se retira de una vez?, pensaba, ignorando el hecho de que, para ella, trabajar era una cuestión de supervivencia, no una elección. Esa tarde, al cruzar la plaza, uno de los amigos de Miguel lo llamó, y él respondió con una sonrisa satisfecha. «Oye, ¿ese carrito de palomitas no es de tu abuela?», preguntó el amigo, riendo de manera burlona. Miguel sintió que la sangre le subía a la cabeza. «No, claro que no», respondió de manera brusca, intentando ocultar su incomodidad. Las risas de los demás continuaron, y Miguel se alejó rápidamente, sintiendo una mezcla de rabia y vergüenza. Quería distanciarse de esa vida. Quería alejarse de todo lo que doña Rosa representaba. Mientras tanto, al otro lado de la plaza, doña Rosa continuaba con su trabajo, apenas percibiendo el breve enfrentamiento. No escuchaba las risas, no veía las miradas, pero sentía el distanciamiento de Miguel, que crecía más cada día. Sabía que la vida no era fácil, que las decisiones eran duras y los sacrificios, necesarios. Pero, aún así, seguía esperando. Esperaba que Miguel, algún día, comprendiera el valor de lo que realmente importaba. Sin embargo, para Miguel, el orgullo y la ambición cegaban su visión, y el cariño de su abuela parecía algo distante, casi imperceptible en medio de sus aspiraciones. Y así, en esa tarde común, mientras el aroma de las palomitas flotaba en el aire, dos vidas tan cercanas físicamente permanecían separadas por un abismo invisible de resentimiento, vergüenza e incomprensión.
Ese mismo día, unas horas después, el sonido de las sirenas rompió la tranquilidad de la noche. En un callejón oscuro, Miguel corría desesperadamente, respirando con dificultad mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. El brillo azul y rojo de las luces policiales rebotaba en las paredes sucias de los edificios. Las decisiones que había tomado en las últimas semanas finalmente lo alcanzaban. Su implicación con la banda de criminales, que al principio parecía solo un juego de poder y dinero fácil, se había vuelto peligrosa. Ya no se trataba solo de fiestas y lujo, sino de algo mucho más oscuro. Miguel había cruzado una línea de la que no podía regresar. Esa noche, en una operación policial sorpresa, varios de sus amigos habían sido arrestados, y ahora él también estaba en la mira de las autoridades. Se ocultó detrás de un contenedor de basura, tratando de recuperar el aliento. Su mente corría tan rápido como su cuerpo lo había hecho minutos antes. Sabía que no podría escapar para siempre. Las calles estaban llenas de policías y no había a dónde correr. Finalmente, lo encontraron. Un oficial de policía, apuntando con su linterna, iluminó el lugar donde Miguel se escondía. «Ahí está, no te muevas», gritó el oficial, acercándose rápidamente. Miguel levantó las manos, su respiración entrecortada por el miedo y la adrenalina. Sabía que todo había terminado. Los oficiales lo esposaron sin resistencias. Mientras lo llevaban hacia la patrulla, la realidad lo golpeó con una fuerza brutal. Su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar drásticamente. Horas más tarde, Miguel estaba sentado en una pequeña celda fría, con la cabeza entre las manos. El silencio era abrumador, solo roto ocasionalmente por los pasos de los guardias que patrullaban el pasillo. Su mente estaba nublada por la confusión y el arrepentimiento, pero más que todo, por el miedo. ¿Qué iba a hacer ahora? Sabía que la situación era grave. Los cargos contra él eran serios, y los amigos con los que había estado no eran del tipo que ofrecerían su ayuda para sacarlo de allí. En su desesperación, Miguel pensó en su familia. Tal vez alguien lo ayudaría, tal vez algún viejo amigo o pariente sentiría lástima por él. Pero pronto, la dura verdad se hizo evidente, nadie vendría a salvarlo. Sus amigos de las fiestas y las noches de lujo no estaban allí. La mayoría de su familia lo había dado por perdido hace tiempo. En medio de esa soledad, una única figura apareció en su mente, Doña Rosa. La imagen de su abuela surgió en su mente como un susurro persistente, recordándole su presencia silenciosa y constante. A pesar de todo el desprecio y las humillaciones que le había infligido, sabía que ella sería la única persona que, tal vez, aún le tendería una mano. Pero incluso esa idea lo llenaba de vergüenza. ¿Cómo podría pedirle ayuda a la mujer que había ignorado y despreciado tantas veces? ¿Cómo podría mirar a los ojos a la única persona que siempre había estado allí, trabajando incansablemente por él, solo para pedirle más? Esa misma noche, Doña Rosa, como de costumbre, regresaba de la plaza, cansada pero satisfecha con su jornada. Había vendido la mayoría de sus palomitas y aunque los dolores en las piernas y la espalda eran casi insoportables, el peso del trabajo bien hecho le daba un pequeño consuelo. Al llegar a su modesta casa, el teléfono sonó. Era inusual recibir llamadas a esas horas y Doña Rosa sintió un escalofrío. Su intuición le decía que algo andaba mal. «Doña Rosa, ¿es usted la abuela de Miguel?», preguntó una voz desconocida al otro lado de la línea. «Sí, soy yo», respondió ella, con el corazón acelerado. «Su nieto ha sido arrestado esta noche. Está detenido en la comisaría del centro. Necesita a alguien que lo represente ante la justicia», continuó la voz del policía, con un tono formal pero neutral. El mundo de Doña Rosa se detuvo por un momento. Las palabras resonaban en su cabeza como un eco, pero ella, con la calma que siempre la había caracterizado, respiró hondo. Sabía que este día podría llegar, pero nunca estuvo preparada para enfrentarlo realmente. No obstante, Miguel era su nieto, su único familiar cercano, y aunque le doliera profundamente, no lo dejaría solo. A la mañana siguiente,
doña Rosa se dirigió a la comisaría. Al llegar, la sensación de ser una extraña en ese mundo de juzgados y abogados la abrumó, pero no vaciló. Con su pequeño bolso en mano, se presentó en la recepción. Los oficiales la miraron con sorpresa, probablemente preguntándose qué hacía una anciana como ella en un lugar así. Uno de ellos la guió hasta donde estaba Miguel. Cuando Miguel la vio entrar, una mezcla de vergüenza y alivio lo invadió. Aún con las esposas puestas, no podía mirarla a los ojos. ¿Cómo había llegado a ese punto? Doña Rosa, en su serenidad habitual, se sentó frente a él y lo miró en silencio durante unos largos segundos. No había reproches en sus ojos, solo una tristeza profunda. «No voy a dejarte aquí», dijo finalmente con una voz suave pero firme. Miguel no sabía qué decir. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió pequeño, como si todo el peso de sus malas decisiones cayera sobre él de golpe. Sabía que doña Rosa haría lo que fuera necesario para ayudarlo, y ese pensamiento lo abrumaba de culpa. Mientras ella hablaba con los oficiales sobre los procedimientos legales y la posibilidad de pagar una fianza, Miguel solo podía observarla en silencio. ¿Cómo podía ella, una mujer que ya había sufrido tanto, seguir dispuesta a sacrificarse por él? Cuando salieron de la comisaría, doña Rosa comenzó a idear un plan. Sabía que no tenía mucho dinero, pero también sabía que no importaba. Miguel necesitaba ayuda, y ella haría todo lo que estuviera en su poder para dársela. Al llegar a casa, abrió una pequeña caja de madera que había guardado bajo su cama durante años. Dentro, había un único objeto de valor, el anillo de bodas de su difunto esposo. Era su tesoro más preciado, la última conexión tangible que tenía con el hombre que había amado toda su vida. Miró el anillo con tristeza, pero también con determinación. Sabía lo que debía hacer. Sin dudarlo, doña Rosa decidió vender el anillo. Con ese dinero, contrataría a un abogado para defender a Miguel. Y aunque el sacrificio era grande, su amor por su nieto era mayor. No podía dejarlo enfrentar ese destino solo, no importaba cuánto él la hubiera despreciado. Para ella, la familia siempre sería lo primero, y su misión era protegerla, a cualquier costo. El reloj de la plaza marcaba las 6 de la mañana, y el aire frío de la madrugada envolvía el pueblo aún dormido. Sin embargo, doña Rosa ya estaba en pie, como cada día, preparando su carrito de palomitas. Los dolores en las articulaciones eran más intensos ahora, pero ella seguía adelante. No tenía tiempo para detenerse, su nieto necesitaba ayuda, y el dinero que había conseguido vendiendo el anillo de su difunto esposo no sería suficiente para cubrir todos los gastos del abogado y la fianza. Los días que siguieron al arresto de Miguel fueron agotadores para doña Rosa. Cada jornada en la plaza se hacía más larga. Al caer la tarde, mientras el resto de los vendedores recogían sus cosas y se iban a casa, ella seguía allí, vendiendo palomitas a cualquier persona que se acercara, sin importar la hora ni el clima. Sabía que su esfuerzo tendría que duplicarse si quería reunir el dinero necesario para sacar a Miguel de la situación en la que estaba. El abogado que había contratado le había dado un rayo de esperanza, pero también le dejó claro que el proceso sería largo y costoso. El sacrificio de doña Rosa no era visible para la mayoría. Mientras la gente del pueblo la veía como la misma vendedora de siempre, solo que un poco más cansada, nadie entendía la magnitud de lo que estaba haciendo por su nieto. Para muchos, ella era solo una anciana más, alguien que vivía al margen de la sociedad, luchando por sobrevivir con su modesto negocio. Pero para ella, cada venta, cada moneda que guardaba en su bolsillo era un paso más hacia la salvación de Miguel. Sabía que, aunque él no lo valorara, no podía permitir que su único nieto se hundiera en el abismo en el que estaba. Con cada día que pasaba, doña Rosa sentía que su cuerpo le pedía descanso. Sus manos temblaban al preparar las palomitas, y el peso de los sacos de maíz parecía mayor con el paso del tiempo. Pero no se detenía. Sabía que no podía permitirse ese lujo. Había empezado a vender palomitas no solo por la necesidad de mantenerse, sino para garantizar un futuro para Miguel. Y ahora, ese mismo trabajo era lo único que le quedaba para ayudarlo a salir de la prisión y comenzar de nuevo.
A pesar de su fatiga, doña Rosa no se quejaba. Para ella, el trabajo siempre había sido su refugio, su manera de sobrellevar las dificultades que la vida le había presentado. Había perdido a su esposo joven y, poco después, a su hija. Durante años, el carrito de palomitas había sido su único sustento y, de alguna manera, su salvación emocional. Pero ahora, más que nunca, sentía el peso del tiempo sobre sus hombros. Sabía que no podía seguir mucho más así, pero también sabía que no tenía otra opción. Cada mañana, se levantaba antes que el sol, empujando su carrito por las calles desiertas hasta llegar a la plaza. Y cada noche, cuando el pueblo se vaciaba y las luces de las casas se apagaban, ella seguía trabajando. Las monedas que recibía a cambio de sus palomitas se acumulaban lentamente en un pequeño bote de lata que guardaba en casa. Era un proceso lento, pero doña Rosa estaba decidida. Día tras día, luchaba contra su propio cuerpo y contra el tiempo, con la esperanza de reunir lo suficiente para darle a Miguel la oportunidad de empezar de nuevo. Por su parte, Miguel seguía en la cárcel, esperando que su abuela hiciera lo imposible. Aunque sentía vergüenza al saber que ella era su única esperanza, no podía evitar esperar cada día que llegara una noticia que lo liberara de esa pesadilla. No sabía cómo doña Rosa estaba haciendo para conseguir el dinero, ni se molestaba en preguntárselo. La verdad era que, incluso desde la celda, Miguel seguía sin valorar completamente el sacrificio que su abuela estaba haciendo por él. El tiempo pasaba lentamente, pero doña Rosa no se rendía. La gente del pueblo comenzó a notar que algo en ella había cambiado. Se veía más cansada, sus movimientos eran más lentos, y la sonrisa que solía acompañar su trabajo había desaparecido. Pero nadie preguntaba nada. En los pequeños pueblos, el silencio a menudo cubría las preguntas difíciles. Así que, aunque todos la veían cada día en la plaza, nadie sabía realmente lo que ocurría en su vida. Un día, un viejo amigo de la familia se acercó a doña Rosa mientras ella servía palomitas a unos niños. Su rostro mostraba preocupación y después de intercambiar algunas palabras de cortesía, se atrevió a preguntar: «Rosa, te veo muy cansada. ¿Estás bien?». Doña Rosa, como siempre, sonrió con gentileza, aunque la tristeza en sus ojos era innegable. «Estoy bien, solo el paso de los años». «Ya sabes cómo es», respondió, evitando profundizar en el tema. El hombre la miró con escepticismo, pero no insistió. Sabía que doña Rosa era una mujer orgullosa, alguien que no pediría ayuda fácilmente, ni siquiera en los momentos más difíciles. Así que, después de comprar una bolsa de palomitas, se despidió con una sonrisa, prometiendo volver pronto. Esa noche, mientras guardaba sus pocas pertenencias y cerraba el carrito, doña Rosa se permitió un momento de debilidad. Sentada en el banco de la plaza, bajo la luz tenue de una farola, miró el cielo estrellado y suspiró profundamente. Sabía que estaba llegando al límite de sus fuerzas, pero también sabía que no podía detenerse. Miguel dependía de ella, aunque él no lo supiera o no lo apreciara. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos, pero las contuvo, como siempre lo hacía. Para doña Rosa, no había espacio para la debilidad. Siempre había sido la roca de su familia, y ahora, en el ocaso de su vida, no podía permitirse quebrarse. Con el tiempo, doña Rosa logró reunir el dinero necesario para pagar la fianza de Miguel. El abogado le había dado instrucciones claras, y ella, con la determinación que siempre la había caracterizado, siguió cada paso al pie de la letra. El día en que finalmente pudo entregar el dinero fue uno de los más agotadores de su vida, pero también uno de los más esperanzadores. Por fin, después de semanas de trabajo incansable, Miguel saldría de la cárcel. Cuando se presentó en la comisaría, las emociones se agolparon en su pecho. Sabía que Miguel no la recibiría con gratitud, pero eso no importaba. Lo que importaba era que, por fin, él tendría una nueva oportunidad. Y así, una vez más, doña Rosa demostró que el sacrificio, aunque invisible para muchos, era el lenguaje silencioso del verdadero amor. El día de la liberación de Miguel llegó con el cielo despejado y un calor suave que envolvía las calles del pueblo. Doña Rosa,
aunque exhausta, se sentía aliviada. El dinero de la fianza había sido entregado, y pronto Miguel estaría de vuelta en casa. Mientras caminaba hacia la comisaría, su cuerpo dolía con cada paso, pero en su mente solo existía una imagen, la de su nieto libre, fuera de esas paredes frías y llenas de desesperanza. Cuando llegó a la comisaría, el mismo oficial que la había recibido semanas atrás le indicó que esperara en la sala de visitas. Doña Rosa se sentó en una silla de madera junto a una ventana que dejaba entrar un rayo de sol cálido, y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que sus esfuerzos estaban dando frutos. Aunque Miguel no había sido amable con ella en el pasado, en su corazón de abuela seguía albergando la esperanza de que, después de todo lo que había hecho por él, las cosas cambiarían. Tal vez esta experiencia le habría enseñado a valorar más lo que tenía, a ser más consciente de sus acciones. Los minutos se hicieron eternos hasta que finalmente escuchó el sonido de unas llaves girando en la puerta de metal. La figura de Miguel apareció en el umbral. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas, y sus hombros caídos revelaban el cansancio físico y emocional. Al verla, una mezcla de emociones cruzó por su semblante, aunque ninguna de ellas llegó a transformarse en una sonrisa. Doña Rosa se levantó con dificultad y caminó hacia él. Sus ojos, llenos de lágrimas contenidas, brillaban con un amor incondicional. Abrió los brazos, pero Miguel no se movió. La abuela lo abrazó de todas formas, sintiendo la frialdad en su cuerpo rígido. Después de unos segundos, se apartó con una sonrisa forzada. «Vamos a casa, hijo», dijo con ternura. Miguel asintió en silencio. No hubo palabras de agradecimiento, ni disculpas. Solo el eco de sus pasos resonando por los pasillos mientras abandonaban la comisaría. El camino de regreso fue silencioso. Miguel caminaba unos pasos por delante de Doña Rosa, sus manos en los bolsillos y su mirada fija en el suelo. La abuela, a pesar del dolor en su pecho, mantenía la esperanza. Tal vez necesite tiempo, pensó. La experiencia por la que había pasado era dura, y no podía esperar que cambiara de un día para otro. Pero, aún así, algo en el comportamiento de Miguel la inquietaba. Al llegar a casa, Doña Rosa le ofreció algo de comer. Preparó una sencilla sopa con las pocas verduras que tenía, mientras él se sentaba en la mesa, mirando el teléfono que había dejado cargando durante su ausencia. El silencio entre ellos era pesado, roto solo por el sonido de la cuchara de Doña Rosa removiendo la olla. Cuando finalmente sirvió la comida y se sentó frente a él, Miguel comenzó a hablar por primera vez. «Gracias por sacarme de allí, abuela», dijo, sin levantar la vista del plato. Fueron palabras simples, casi automáticas, pero para Doña Rosa significaron todo. Su corazón se llenó de un cálido sentimiento de alivio, creyendo que, después de todo, Miguel comenzaba a valorar lo que ella había hecho. Sin embargo, su gratitud fue efímera. Durante los días que siguieron, Miguel empezó a recuperar su rutina, aunque no de la manera que Doña Rosa esperaba. Apenas salió de la cárcel, no tardó en retomar contacto con sus viejos amigos, aquellos que lo habían llevado por el mal camino. Doña Rosa lo observaba desde la ventana cada vez que salía de casa, y cada vez que volvía tarde, el ruido de sus pasos torpes subiendo las escaleras resonaba como un eco doloroso en su corazón. Las noches se convirtieron en una constante fuente de preocupación para Doña Rosa. Miguel salía sin dar explicaciones y volvía de madrugada, a veces con el olor a alcohol impregnado en la ropa. Casi siempre la evitaba, hablando lo mínimo necesario y pasando el resto del tiempo en su habitación. Doña Rosa intentaba acercarse a él, pero el muro entre ellos parecía haber vuelto a levantarse, tal vez más alto que antes. Una tarde, después de varias noches sin dormir, Doña Rosa reunió el valor para enfrentarlo. Sabía que algo andaba mal, que Miguel estaba perdiendo la oportunidad que ella, con tanto sacrificio, había logrado darle. «Miguel, ¿podemos hablar un momento?», le dijo, mientras él se preparaba para salir una vez más. Miguel, sin siquiera mirarla, suspiró con impaciencia. «No tengo tiempo, abuela. Me esperan». «Hijo, por favor, necesito que me escuches», insistió ella,
su voz temblando ligeramente. Miguel se detuvo, pero no dejó de mirar el reloj en su muñeca. Sabía lo que venía, y no quería escucharlo. Yo hice todo lo posible por sacarte de esa cárcel, Miguel. Vendí lo único que me quedaba de tu abuelo, trabajé día y noche, lo hice por ti, porque te quiero, porque quiero que tengas una vida mejor. No quiero verte volver a caer en lo mismo. Las palabras de doña Rosa salieron entrecortadas, cada una cargada de dolor y preocupación. Pero Miguel, lejos de conmoverse, soltó una carcajada amarga. ¿Una vida mejor, abuela? ¿Vendiendo palomitas en la plaza como tú? Su tono era frío, sarcástico. No me saques ese discurso otra vez. Yo tengo mis propios planes, y créeme, ninguno de ellos tiene que ver con quedarme aquí. Doña Rosa sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las lágrimas que tanto había contenido comenzaron a llenar sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Solo podía mirarlo, incapaz de entender cómo Miguel, su propio nieto, podía ser tan insensible. Abuela, lo siento, pero no soy como tú. No quiero vivir esta vida de miseria. Ahora, si me disculpas, tengo que irme, dijo Miguel, mientras se dirigía a la puerta sin siquiera mirarla a los ojos. La puerta se cerró de golpe, dejando a doña Rosa sola en la pequeña sala. Permaneció de pie, inmóvil, por lo que parecieron horas. Las palabras de Miguel resonaban en su mente, desgarrando su corazón. No era la primera vez que la despreciaba, pero después de todo lo que había hecho por él, este desprecio le dolía más que nunca. A medida que pasaban los días, la frialdad de Miguel no hacía más que aumentar. Para doña Rosa, era como si todo el esfuerzo, el sacrificio y el amor que había entregado fueran ignorados, como si no hubieran tenido ningún valor. Las esperanzas que había albergado sobre su cambio comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una tristeza que parecía crecer con cada noche que Miguel no volvía a casa a tiempo. Doña Rosa continuaba con su rutina en la plaza, pero su espíritu estaba roto. La lucha por liberar a su nieto le había costado más de lo que cualquiera podría imaginar, y, sin embargo, él seguía sin valorar ni comprender el sacrificio que ella había hecho. El brillo de esperanza que una vez había iluminado sus ojos comenzaba a apagarse lentamente. El tiempo pasaba, y la distancia entre ellos, en lugar de acortarse, se hacía cada vez más grande. Los días de doña Rosa se hicieron cada vez más difíciles. Aunque seguía empujando su carrito de palomitas a la plaza, sus fuerzas menguaban con rapidez. Cada paso se volvía más pesado, cada jornada más interminable. Sus manos temblorosas ya no tenían la firmeza de antes, y el simple acto de levantar las pesadas ollas le costaba un esfuerzo monumental. Su salud, que siempre había sido una de sus fortalezas, comenzaba a deteriorarse de manera visible. Al principio, intentó ignorar los síntomas. Pensaba que era simplemente el cansancio acumulado de las largas semanas trabajando sin descanso para sacar a Miguel de la cárcel. Creía que, con el tiempo, su cuerpo volvería a recuperarse. Sin embargo, las semanas se convirtieron en meses, y su cuerpo no mostraba signos de mejoría. Todo lo contrario, sus fuerzas seguían debilitándose. Sus piernas dolían constantemente, sus articulaciones se inflamaban y el cansancio la abrumaba incluso en las tareas más sencillas. A pesar de todo, doña Rosa seguía adelante. No podía permitirse parar. Miguel apenas estaba en casa, y cuando lo estaba, su actitud hacia ella no había cambiado. Continuaba sumido en sus malos hábitos, saliendo a cualquier hora y regresando tarde, muchas veces con el olor a alcohol y el rostro marcado por noches de excesos. Doña Rosa observaba desde la sombra, con el corazón roto, pero incapaz de reprocharle más. Sabía que sus palabras no cambiarían nada y que su nieto seguía siendo ajeno a todo lo que había hecho por él. Un día, después de regresar de la plaza, doña Rosa sintió un dolor intenso en el pecho. El dolor era tan fuerte que le costaba respirar y sus piernas apenas podían sostenerla. Se apoyó contra la pared de su humilde cocina, tratando de no perder el equilibrio, mientras un sudor frío le recorría la frente. Sabía que algo no estaba bien.
Sabía que su cuerpo finalmente le estaba pidiendo detenerse. Miguel no estaba en casa esa noche. Como de costumbre, había salido temprano sin dar explicaciones y probablemente no volvería hasta el amanecer. Doña Rosa, sola y debilitada, se dejó caer en una vieja silla de madera junto a la mesa. Allí permaneció, quieta, con la respiración entrecortada y el corazón latiendo con dificultad. El silencio de la casa le pareció ensordecedor. Por primera vez en mucho tiempo, el miedo se apoderó de ella. Miedo de que su cuerpo ya no le respondiera, miedo de que su tiempo estuviera llegando a su fin. Con gran esfuerzo, logró levantarse y llegar hasta su cama. Se tumbó con dificultad, su cuerpo frágil hundiéndose en el colchón viejo. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba al techo, escuchando el tic-tac del viejo reloj que colgaba en la pared. Su mente se llenó de recuerdos de su vida, de su juventud, de su hija y de su difunto esposo. Pensó en cómo había sido su vida antes de que todo se complicara, antes de que la enfermedad y la soledad la alcanzaran. Y, sobre todo, pensó en Miguel. En medio de su dolor, doña Rosa llamó su nombre, con una voz apenas audible. Miguel, susurró, esperando en vano una respuesta. Pero la casa permaneció en silencio. Pasaron los días, y la salud de doña Rosa empeoró. Las fuerzas que alguna vez la habían sostenido ya no estaban allí, y su cuerpo apenas le permitía levantarse de la cama. Los vecinos comenzaron a notar su ausencia en la plaza. El carrito de palomitas permanecía vacío, y aquellos que solían comprarle comenzaron a preocuparse. Uno de los vecinos, un hombre de unos 50 años que la conocía desde hacía tiempo, decidió acercarse a la casa de doña Rosa para asegurarse de que todo estaba bien. Cuando llegó, la puerta estaba entreabierta. El hombre llamó varias veces, pero no obtuvo respuesta. Al entrar, encontró a doña Rosa acostada en la cama, pálida y débil. Su respiración era entrecortada, y sus ojos, que alguna vez brillaron con energía, apenas se abrían. «Doña Rosa, ¿está bien?», preguntó el hombre, alarmado. Ella lo miró con una débil sonrisa, pero no pudo responder. El vecino, dándose cuenta de la gravedad de la situación, corrió a buscar ayuda. Pronto, un médico local llegó a la casa y examinó a la anciana. Las noticias no eran buenas. Doña Rosa estaba gravemente enferma, y su cuerpo, desgastado por años de trabajo duro y sacrificios, no tenía fuerzas para luchar. El médico, con expresión solemne, habló con el vecino fuera de la casa, pero doña Rosa, desde su cama, podía escuchar fragmentos de la conversación. «No le queda mucho tiempo», dijo el médico en voz baja. «Ha estado aguantando por mucho tiempo, pero su cuerpo está cediendo». Doña Rosa cerró los ojos al escuchar aquellas palabras y una tristeza profunda la envolvió. Sabía que su tiempo se estaba acabando, pero lo que más le dolía no era el miedo a la muerte, sino la soledad en la que se encontraba. En sus últimos momentos, lo único que deseaba era ver a Miguel, poder hablar con él una vez más, sentir que su sacrificio no había sido en vano. Quizás, en el fondo, todavía guardaba una pequeña esperanza de que él se diera cuenta de lo que había hecho por él, de cuánto lo amaba. Esa noche, la fiebre comenzó a subir. Entre delirios, doña Rosa seguía llamando a Miguel. «Miguel, ven, por favor», repetía con la voz débil, una súplica que resonaba en la pequeña habitación vacía. Pero Miguel no llegó. Durante los días que siguieron, a pesar de que algunos vecinos trataban de cuidarla, doña Rosa se fue apagando lentamente. En sus delirios febriles, veía imágenes de su vida pasada, la infancia de Miguel, su hija pequeña corriendo por el patio, el rostro de su esposo sonriéndole desde la distancia. Cada recuerdo era un recordatorio de lo que había sido su vida, de los momentos felices que alguna vez compartió con su familia. Miguel, ajeno a todo, seguía con su vida. No sabía que su abuela, la misma que había sacrificado todo por él, estaba muriendo sola en la misma casa donde lo había criado. No había visitado la casa en días, ni había preguntado por ella. Estaba demasiado ocupado con sus propios problemas, con sus amigos, con su búsqueda de una vida que creía que merecía. En el fondo,
Todavía no valoraba el sacrificio de doña Rosa. Finalmente, una madrugada tranquila, doña Rosa exhaló su último suspiro. En la soledad de su pequeña habitación, con solo el recuerdo de su nieto en sus pensamientos, dejó este mundo. Murió con el corazón roto, pero en paz, sabiendo que había hecho todo lo que estaba en su mano por amor a Miguel, aunque él nunca lo hubiera comprendido. Los vecinos, al descubrir su fallecimiento, se encargaron de avisar a las autoridades y de preparar un pequeño velorio. Fue una ceremonia modesta, como la vida de doña Rosa, pero llena de respeto por parte de aquellos que la conocieron. Sin embargo, Miguel no estuvo allí. Ni siquiera se enteró de la muerte de su abuela hasta que uno de los vecinos, días después, lo encontró por casualidad en la calle y se lo contó. La noticia golpeó a Miguel como un martillazo. Por un momento, su mente no pudo procesar lo que escuchaba. Doña Rosa, muerta. Su abuela, la mujer que siempre había estado allí, a pesar de todo lo que él había hecho, se había ido. No pudo despedirse de ella, no había estado allí en sus últimos momentos. Una profunda sensación de culpa comenzó a crecer en su interior, pero Miguel, fiel a sus costumbres, trató de bloquearla. ¿Qué iba a hacer de todas formas?, pensaba, intentando justificarse a sí mismo. Pero, por dentro, sabía que no había excusas. El remordimiento comenzó a apoderarse de él, pero lo que más lo atormentaba era el pensamiento de que ya era demasiado tarde para pedir perdón. Doña Rosa se había ido, llevándose consigo todas las oportunidades de reconciliación que Miguel nunca se molestó en aprovechar. Esa noche, solo en la casa que antes compartía con su abuela, Miguel se dejó caer en una silla frente a la mesa de la cocina. Todo estaba en silencio, pero el peso de la ausencia de doña Rosa era abrumador. Miró alrededor, viendo las pequeñas cosas que ella había dejado atrás, su delantal colgado en la pared, las ollas donde preparaba las palomitas, su silla junto a la ventana. Todo en la casa le recordaba a ella, y cada uno de esos recuerdos era una punzada de dolor en su conciencia. Por primera vez en mucho tiempo, Miguel se permitió llorar. Lágrimas de arrepentimiento, de tristeza, de culpa. Sabía que había fallado a la única persona que siempre había estado a su lado. Sabía que doña Rosa nunca había pedido nada a cambio, excepto su amor, y ni siquiera eso había sido capaz de darle. Ahora, la única persona que realmente lo amaba, que había sacrificado todo por él, ya no estaba. Y él la había dejado morir sola. El dolor de esa realidad era insoportable. Miguel, sumido en su propia tristeza, comprendió en ese momento la magnitud de su error, pero ya era demasiado tarde. Doña Rosa ya no estaba para perdonarlo. Los días que siguieron a la muerte de doña Rosa fueron un torbellino de emociones para Miguel. La casa, antes llena de vida y el aroma de palomitas, ahora parecía un mausoleo de recuerdos y arrepentimientos. Cada rincón gritaba la ausencia de su abuela, y Miguel se encontraba ahogándose en un mar de culpa que no parecía tener fondo. Una mañana, el timbre de la puerta interrumpió su letargo. Era el abogado de doña Rosa, un hombre de mediana edad con una expresión solemne en el rostro. «Señor Miguel», dijo con voz grave, «es necesario que nos reunamos para la lectura del testamento de su abuela». Miguel asintió mecánicamente, sin realmente procesar las palabras. ¿Un testamento? ¿Qué podría haber dejado su abuela? La idea le pareció casi ridícula. Doña Rosa apenas tenía para vivir, ¿qué podría haber guardado para dejar atrás? Al día siguiente, Miguel se presentó en la oficina del abogado. El lugar era pequeño y austero, como si reflejara la vida humilde de doña Rosa. Se sentó frente al escritorio, sus manos inquietas jugando con el borde de su chaqueta gastada. El abogado sacó un sobre amarillento y comenzó a leer: «Yo, Rosa Martínez, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este como mi último testamento». Miguel escuchaba sin realmente oír, su mente vagando entre recuerdos de su abuela. Pero de repente, una frase lo sacó de su ensimismamiento. «Dejo a mi nieto, Miguel Sánchez, la suma total de mis ahorros, que ascienden a 300,000 pesos». El mundo pareció detenerse. Miguel parpadeó, seguro de haber escuchado mal.
¿300,000 pesos? ¿De dónde había sacado su abuela esa cantidad de dinero? El abogado, notando su confusión, explicó, su abuela ahorró cada centavo extra de la venta de palomitas durante décadas. Vivió con lo mínimo para poder dejarle esto a usted. Las palabras cayeron sobre Miguel como una luz. Cada moneda, cada billete arrugado que doña Rosa había guardado celosamente, era un testimonio de su amor incondicional. Un amor que él había despreciado tantas veces. Pero el testamento no terminaba ahí. El abogado continuó leyendo, sin embargo, este dinero viene con una condición. Miguel deberá usar estos fondos para abrir un negocio de palomitas y la mitad de las ganancias deberán ser donadas a una residencia de ancianos abandonados. Miguel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Su abuela, incluso después de muerta, seguía pensando en los demás, en aquellos que, como ella, habían sido olvidados por sus familias. Hay algo más, dijo el abogado, sacando un sobre más pequeño del escritorio. Su abuela dejó esto para usted. Una carta personal. Con manos temblorosas, Miguel tomó el sobre. Lo abrió con cuidado, como si temiera que su contenido pudiera desvanecerse. Dentro, encontró una hoja de papel doblada, la caligrafía temblorosa pero clara de su abuela llenando la página. Querido Miguel. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Hay tanto que quise decirte en vida, pero las palabras nunca parecieron suficientes, y tú nunca pareciste dispuesto a escuchar. Así que te lo digo ahora, con la esperanza de que estas palabras puedan llegar a tu corazón. Toda mi vida ha sido un acto de amor, Miguel. Cada palomita vendida, cada noche en vela, cada arruga en mis manos, todo ha sido por ti. Pero hay algo que nunca te conté, algo que guardé en mi corazón todos estos años. Cuando tu madre, mi querida hija, quedó huérfana, yo tenía la oportunidad de ir a la universidad. Había ganado una beca, ¿sabes? Iba a ser maestra. Pero el destino tenía otros planes. Tu madre me necesitaba, y yo no podía abandonarla. Así que renuncié a mis sueños para criarla, para darle el amor que había perdido. Y luego llegaste tú, mi pequeño Miguel. Y de nuevo, el amor me llevó a sacrificarlo todo. No me arrepiento, nunca lo hice. Porque en ti veía la promesa de un futuro brillante, la esperanza de que todos mis sacrificios valdrían la pena. Sé que no he sido perfecta. Sé que quizás te avergonzabas de mí, de mi humilde trabajo. Pero quiero que sepas que cada palomita que vendí, cada moneda que ahorré, fue con la esperanza de darte un futuro mejor. El dinero que te dejo no es mucho, lo sé. Pero está lleno de amor, de esperanza y de sacrificio. Úsalo sabiamente, Miguel. No para ti, sino para otros. Porque es en el servicio a los demás donde encontramos nuestro verdadero propósito. Te amo, mi niño. Siempre lo hice y siempre lo haré. Espero que algún día puedas entender cuánto. Con todo mi amor, abuela Rosa. Las lágrimas corrían por el rostro de Miguel, manchando el papel. Cada palabra era un puñal en su corazón, revelando la profundidad del amor de su abuela y la magnitud de su propia ingratitud. El abogado, respetando el momento, guardó silencio. Miguel se quedó allí, sosteniendo la carta, sintiendo como si el peso del mundo cayera sobre sus hombros. La revelación del sacrificio de su abuela, renunciando a su educación y sus sueños, primero por su madre y luego por él, era demasiado para soportar. En ese momento, Miguel sintió que algo dentro de él se quebraba. Toda la arrogancia, todo el resentimiento que había albergado durante años, se desmoronó como un castillo de naipes. Se vio a sí mismo como realmente era, un hombre egoísta y desagradecido que había despreciado el amor más puro que jamás conocería. Con manos temblorosas, dobló la carta y la guardó cerca de su corazón. Miró al abogado, sus ojos rojos e hinchados, pero con una nueva determinación brillando en ellos. ¿Qué debo hacer para cumplir con la voluntad de mi abuela?, preguntó con voz ronca. El abogado sonrió levemente, como si hubiera estado esperando esa pregunta. Su abuela dejó instrucciones detalladas. El dinero está en una cuenta bancaria a su nombre,
pero solo podrá acceder a él para el propósito específico de abrir el negocio de palomitas. Además, deberá presentar informes regulares sobre las donaciones a la residencia de ancianos. Miguel asintió, absorbiendo cada palabra. Por primera vez en su vida, sintió el peso de la responsabilidad, no como una carga, sino como un propósito. Salió de la oficina del abogado como un hombre transformado. El sol de la tarde bañaba las calles del pueblo, y Miguel las vio con nuevos ojos. Cada rostro que pasaba le recordaba a su abuela, cada anciano en un banco del parque le hacía pensar en los años de soledad que doña Rosa había soportado por su culpa. Caminó hasta la plaza, el lugar donde su abuela había pasado tantas horas vendiendo palomitas. Se sentó en el mismo banco donde ella solía descansar entre clientes. Cerró los ojos y casi pudo oler el aroma del maíz recién explotado, casi pudo escuchar la risa amable de doña Rosa saludando a los niños que se acercaban a comprar. En ese momento, Miguel tomó una decisión. No solo cumpliría con el testamento de su abuela, sino que dedicaría el resto de su vida a honrar su memoria. Cada palomita que vendiera, cada sonrisa que provocara, cada donación que hiciera, sería un tributo a doña Rosa y a su amor incondicional. El sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Miguel se puso de pie, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. El camino hacia la redención sería largo y difícil, pero estaba decidido a recorrerlo. Por doña Rosa, por su memoria, y por el hombre en el que ella siempre creyó que podría convertirse. 5 años habían pasado desde aquel día en la oficina del abogado. La plaza del pueblo, una vez testigo silencioso del desprecio de Miguel hacia su abuela, ahora era el escenario de su redención. En el mismo lugar donde doña Rosa solía vender sus palomitas, ahora se alzaba un colorido puesto con el nombre Palomitas de la abuela Rosa. Miguel, con un delantal manchado de mantequilla y una sonrisa cálida, atendía a una fila de clientes ansiosos. «Hola, pequeña», saludó a una niña que se acercaba con su madre. ¿Quieres escuchar la historia de las palomitas mágicas mientras preparo tu orden? La niña asintió entusiasmada, y Miguel comenzó a narrar con sus ojos brillando con emoción. Mientras sus manos trabajaban hábilmente, preparando las palomitas, su voz transmitía la historia de doña Rosa, de su amor, su sacrificio y su legado. Los niños escuchaban embelesados, y los adultos, muchos de los cuales habían conocido a doña Rosa, sonreían con nostalgia. El negocio prosperaba, pero para Miguel, el verdadero éxito estaba en las sonrisas que provocaba y en el bien que hacía. Fiel a la voluntad de su abuela, la mitad de las ganancias iba directamente a la residencia de ancianos local. Cada semana, Miguel visitaba el lugar, llevando palomitas y compañía a aquellos que, como su abuela una vez, se sentían olvidados. En las tardes, después de cerrar el puesto, Miguel solía sentarse en el banco donde doña Rosa descansaba. Miraba al cielo y, con una mezcla de gratitud y arrepentimiento, susurraba: «Lo logré, abuela. Espero que estés orgullosa». Y aunque el remordimiento nunca lo abandonó completamente, Miguel había encontrado paz. En cada palomita vendida, en cada historia contada, en cada sonrisa provocada, el legado de doña Rosa vivía. Y Miguel, el nieto que una vez la despreció, ahora era el guardián de su memoria, asegurándose de que el amor y el sacrificio de su abuela nunca fueran olvidados.